Y seguimos caminando en las predicaciones de la primera epístola del apóstol Pedro. Esta vez he querido hacer una pausa en el versículo que continúa. La semana anterior nos habíamos quedado en el versículo 6, habíamos predicado, ¿no?, sobre Primera de Pedro capítulo 4, habíamos empezado un nuevo capítulo y empezamos desde los versículos del 1 hasta el versículo 6 y pues continuamos en esta mañana con el siguiente versículo, el versículo 7. La palabra del Señor dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, mientras yo estaba preparando este sermón, me llamaba mucho la atención un detalle. Este mismo Pedro, que en los siguientes versículos está diciendo: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, fue el mismo hombre que se quedó dormido. Escúcheme bien, es el mismo hombre que se quedó dormido en el Getsemaní. Abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 14, el Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 37, a partir del versículo 37. Mire lo que dice el Evangelio. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, palabras de Jesús, ¿a quién? A Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Este mismo Pedro, increíble, ¿verdad? Este mismo Pedro que se había quedado dormido en el Getsemaní, que no había podido velar una hora, es el mismo, hermanos, que hoy estamos viendo en el versículo 7, en la epístola que el apóstol escribe, diciendo: velad y orad. Hermanos, ¿tiene autoridad Pedro al hablar esto? Sí, claro que sí. Porque Pedro entendió, luego de la resurrección de Jesucristo, que Él era el Cristo. Recordemos que los discípulos que habían estado con Jesús 3 años y medio habían visto los milagros, habían visto lo que Él predicaba, habían entendido, habían hecho caso a toda su predicación, pero lo interesante aquí es que después de haber escuchado su predicación y sus enseñanzas y haber visto sus milagros, dudaron. Y fueron esparcidos. Cuando el Señor Jesucristo fue tomado preso, ¿verdad?, en el jardín. Parece irónico que este mismo Pedro, que nosotros hemos visto que tenía un carácter que no controlaba, que le costaba dominarse, es el mismo Pedro en el cual hemos visto, ¿no? Hey, si están sufriendo, es porque Dios así lo ha permitido. Ánimo, hermanos, tenemos que padecer, hagámoslo hasta el fin. Y es este mismo Pedro que, hermanos, en versículos anteriores nos decía que para poder superar la tentación, para poder superar los problemas, tenían que armarse con la mente de Cristo. Armados pues con el pensamiento de Cristo. Y esto implicaba entender que Cristo iba a morir. Estaba así escrito, iba a morir. Y este mismo Pedro continúa diciendo en el verso 7:
mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velar en oración. He leído la versión Reina Valera del 60. Permítame leer la versión de la Biblia de las Américas, que dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Hermanos, somos nosotros personas que entendemos que estamos en el tiempo final. Hermanos, ¿qué es el tiempo final? Y quiero aclarar este punto. Desde el día en el que Jesucristo resucitó hasta este tiempo, todo eso se le llama el tiempo final. ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí. ¿El fin se acerca, hermanos? Sí. Es inevitable pensar que esta vida o este mundo va a ser eterno, o esta vida va a seguir mientras siga y siga y siga la vida. El otro día escuchaba una noticia interesante que, según los científicos, ¿saben ustedes cuándo es el fin del mundo? Según los científicos, el fin del mundo es el año 2.500.000. Y escucho esa noticia y digo, Dios mío, que hermanos, nadie conoce el día ni la hora. Solo Dios, y Pedro está recordándole a la gente, el fin llega. El fin de todas las cosas se acerca. Está más cerca que nunca. Entonces Pedro se está refiriendo a eso, mi hermano. Es el tiempo, desde la resurrección de Jesucristo, vivimos los últimos tiempos. Vivimos en un mundo, hermanos, distraído, agitado, confundido. Y Pedro nos recuerda que hay un fin, una meta, un día en que todo será juzgado, todo será renovado. Hermanos, sabiendo esto, ¿cómo deberíamos vivir sabiendo que se acerca este día? Me encantaba a mí, hay un pastor muy famoso que fue teólogo, Francis Schaeffer. Francis Schaeffer elaboró un documental de 10 capítulos. Después de escuchar todo lo que pasa en este mundo, ¿verdad? Las guerras, los problemas, hace un análisis exhaustivo desde el Imperio Romano en el cual Cristo vivió hasta la década de los 80 que él escribió esto, la violencia y todo eso. Este pastor Francis Schaeffer hizo un documental llamado ¿Cómo hemos de vivir entonces? Hermanos, y yo les pregunto, sabiendo que el fin llega, sabiendo que esto tiene una culminación, ¿cómo hemos de vivir entonces? Les hago la pregunta que el mismo Francis Schaeffer lo hizo en este documental. ¿Cómo hemos de vivir entonces? Sabiendo que esto tiene su fin, que esto se acaba. ¿Es mi preocupación entonces comprar terrenos? ¿Amasar fortuna? ¿Acumular riqueza? ¿Acumular fama? Doy todo mi esfuerzo para que la gente me reconozca. Hoy, hermanos, es muy popular que jóvenes que tienen un celular e internet son influencers. Y ahora usted pregunta a un niño, ¿qué quiere ser de grande? Ya el niño ya no le va a decir, quiero ser doctor, quiero ser abogado, quiero ser ingeniero, quiero ser pastor. No, ahora el niño le va a contestar, quiero ser influencer. Y es algo real que estamos viviendo en nuestros tiempos. Hermanos,
el fin se acerca. Es lo que dice su palabra. He dividido este versículo en tres partes. La sección A, la sección B y la sección C. Lo que he tratado de hacer es exprimir el versículo, un solo versículo, de la cual podemos sacar grandes enseñanzas para nuestra vida. He ahí lo lindo de la palabra de Dios. Es por eso que la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Empieza el apóstol diciendo el fin de todas las cosas. El fin se acerca, hermanos. Y si el fin se acerca, yo debo aprender a vivir con una perspectiva eterna. Si yo sé que esto se va a acabar, va a terminar algún día, y sabemos que tenemos la promesa de la vida eterna, ¿verdad? ¿Acaso no debemos trabajar para lo que sí va a ser eterno antes que trabajar para lo que no va a ser eterno? ¿Por qué esforzarnos tanto por las cosas de este mundo? Ahora, no quiero decir con esto no se esfuerce y viva como vago, viva debajo de un puente. No. El énfasis, el hecho de que usted, ¿dónde le da? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde están sus convicciones? Está bien que usted sea un hombre trabajador. Amén. Que usted quiera una casa para que sus hijos vivan tranquilos. Amén. Que usted tenga un trabajo, los jóvenes quieran estudiar y prepararse. Amén. Todas esas cosas son buenas. El énfasis aquí, hermano, es el propósito que yo le doy a todo eso. Si yo pongo por encima de las cosas de Dios todo esto, mi corazón estará confundido. El fin de todas las cosas se acerca. Vámonos a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Muy bien. ¿Qué dice el texto bíblico? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermanos, aparte de lo que yo les había mencionado, que sabemos que estos son los últimos tiempos, porque sabemos que desde la resurrección de Cristo vivimos en los últimos tiempos, ¿es notorio que vivimos en los últimos tiempos? Sí. Como dice el versículo que acabamos de leer, los postreros tiempos, los tiempos actuales, se caracteriza por ¿qué cosa? Muchos apostatarán de la fe. Y escuchamos eso. El otro día veía una actriz muy famosa que se disfrazó de Jesucristo en un evento e hizo una parodia de la crucifixión burlándose de la crucifixión. Haciendo el camino de la cruz y luego poniéndose en la parte alta, como cuando Cristo fue crucificado, y todo esto haciéndolo de una forma blasfema, burlona, minimizando la obra de Cristo en la vida de los que somos cristianos. Hermanos, qué irónico es que cuando alguien osa hablar mal
de los musulmanes o de la creencia de los musulmanes pagan con muerte. Usted, hermano, no puede hablar mal de un musulmán, porque el musulmán le va a buscar, hermanos, le va a buscar y le va a dar el vire. Pero qué irónico que de los cristianos sí pueden decir lo que sea. ¿No es cierto? Y la Biblia ya lo escribió, ya lo profetizó. No hace falta que venga un hombre a decirnos que Dios le ha revelado. No, hermanos, la palabra ya está revelada. Lo que Dios quiso decir ya lo reveló. En el tiempo final pasarán estas cosas, cosas mayores, cosas peores. Veía, hermanos, que la iglesia anglicana en el Reino Unido. ¿Cuál fue la noticia de esta semana? La iglesia anglicana en el Reino Unido ordenó como autoridad de la iglesia anglicana a una mujer. Usted tal vez va a decir, pero pastor, ya sin otras denominaciones las pastoras son reconocidas. Solo los bautistas nomás se están quedando atrás. Ahí no se acaba la cosa, hermanos. Aparte de que la iglesia anglicana, toda la vida, una iglesia histórica que tiene más de 400 años, ordenó siempre a varones, porque sabía que el oficio pastoral de ministerio fue designado a los varones, designa ahora como su máxima autoridad de la iglesia a una mujer que es lesbiana, abiertamente declarada lesbiana. Ahí están las noticias, hermanos. Usted puede ir a ver quién es la autoridad de la iglesia anglicana en el Reino Unido. Es una mujer lesbiana. Y cosas así vemos. Estamos viviendo los tiempos finales. Ya Pablo le dice a Timoteo, en los postreros tiempos van a pasar estas cosas. Apostatarán de la fe. Va a pasar esto, van a venir muchos engañadores, doctrina de demonio. Claro que sí, es una doctrina de demonio. Claro, sabemos que esto es una aberración y que esté dentro de la iglesia mismo. Esto está pasando hoy en día y nos escandalizamos más y más. Pero hermanos, la actitud de Pedro no es asustarnos. Él no está diciendo esto, el fin de todas las cosas se acerca, para que nosotros esperemos o reaccionemos. Uy, el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca y vivamos con un miedo constante. Esa no es la intención, hermanos, de Pedro. La intención de Pedro al decirnos esto es que nos despertemos. Despertémonos, hermanos. Eso está diciendo Pedro. El fin se acerca. Despiértense, porque esto se va a terminar. La historia no sigue sin rumbo. El regreso de Cristo es seguro. Y como sabemos que el regreso de Cristo es seguro y que el tiempo se acerca, debemos vivir acorde, como que ya se acerca el tiempo del fin. Y sabiendo que el fin se acerca, hermanos, debemos vivir preparados. Les pregunto, ¿en cualquier momento puede venir Cristo por segunda vez? Sí. En cualquier momento puede venir Cristo. Usted se haya casado, haya tenido hijos, siga solterito, sea un niño, sea un bebé, sea un anciano, Cristo llegará cuando Él lo determine en su sola potestad. Hermanos, el hecho de que el tiempo termine incluye juicio, redención,
y el establecimiento del reino eterno. Hermanos, que todo esto termine, sabemos que está establecido para los hombres que mueran una vez y luego el juicio. Sí, el establecimiento del reino de Dios. Sí, entonces, ¿qué harías si sabes, o qué estás haciendo si sabes que Cristo viene pronto? ¿Cambiarías tus prioridades? ¿A quién necesitas perdonar? ¿Qué estás postergando espiritualmente? Es interesante ver cómo las personas a veces nos endeudamos 5 años, 10 años, 20 años, 25 años, ¿verdad? Y lo hacemos. Y no les voy a decir, no, yo no hago eso. No, yo estoy dentro del mismo lugar. Pero es interesante que nosotros damos por hecho, ¿verdad? De que vamos a vivir de aquí a 25 años. Y decimos, pastor, saqué mi casa a 25 años en cómodas cuotas, tengo tantas cuotas para pagar mi casa, en 25 años termino de pagar mi casita, ¿verdad? Hermanos, y esto también, yo también lo he pensado. ¿Quién me asegura que yo viviré de aquí a 25 años? Veía los créditos del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Sabía usted que un ciudadano ecuatoriano que ya está jubilado tiene opción a pedir un préstamo hipotecario hasta los 70 años? Sí, es uno de los requisitos del IES. Si usted tiene más de 70 años, chao, usted ya no califica para un crédito hipotecario en el IES. Lo sorprendente no es esto. Lo sorprendente, hermanos, es saber que las personas se endeudan dando por hecho de que vivirán de 5 a 10, 15, 20 años. Ahora, no es parte del tema, ¿no? Pero es tanto así que el seguro dice, usted quiere endeudarse 20 años, yo le doy el dinero, no importa. No, ellos se aseguran con un porcentaje. Entonces, si ellos saben lo que puede pasar con su vida, ¿por qué usted no sabe lo que puede pasar con la suya? ¿Verdad? Que en cualquier momento puede pasar. ¿Cuál es mi actitud? Por eso la palabra dice que debemos aprender a vivir un día a la vez. Tan sabio fue el Señor que nos recordó, vivan un día a la vez. Porque si nosotros, hay personas que viven en sus sueños, ¿no? Hay personas que viven ya el día de mañana. Dicen, cuando yo tenga mi título, ahí sí, yo voy a ser feliz. O cuando yo esté casado, ahí sí voy a ser feliz. No, es una vivencia diaria, día a día, hermanos. Ahora, eso lo vemos, tenemos claro, el fin de las cosas se acercan, ¿verdad? Estamos todos seguros de esto, que el momento del fin llegará en cualquier momento. Recuerden, estamos dividiendo el texto en 3. El fin se acerca. Y luego el pasaje nos está diciendo
sed sobrios. En la versión Biblia de las Américas dicen, sean pues prudentes. Ser sobrios, ser prudentes. ¿Qué es ser sobrio, hermanos? Es el sinónimo ser prudente. ¿Qué es ser prudente? Mantener una mente clara y enfocada. ¿Cómo vive una persona prudente? Piensa bien antes de actuar. Una persona prudente piensa bien antes de decir. Esa es una persona sobria. Por eso es que la palabra dice, ¿no?, que no andemos en embriaguez, sino que seamos sobrios. Porque una persona sobria va a hablar bien, va a tener los pensamientos en su lugar. Pero aquel que no es prudente va a vivir como quiera, va a vivir de la manera que su instinto le manda. ¿Somos personas imprudentes a veces? Sí. Quiero que vayamos al pasaje de Mateo, capítulo 25, versos del 1 al 13. Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25, versículos del 1 al 13. Bueno, es un pasaje un poco extenso, no lo vamos a leer todo, pero recuerden ustedes de qué está hablando la palabra aquí. La parábola de las 10 vírgenes. Aquí el punto, hermanos, es que habían 5 que eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. Las prudentes tenían aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, ¿verdad? ¿Qué estaban esperando estas 10 vírgenes? Que llegara el esposo, ¿verdad? ¿Qué hicieron las 5 insensatas? No tenían aceite en sus lámparas. Esta parábola enseña que nosotros debemos velar porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo en esta parábola? Que se mantengan firmes, velando. ¿Qué pasó con las 5 mujeres prudentes? Pudieron entrar a las bodas. ¿Qué pasó con las 5 insensatas? Se quedaron afuera. Ser sobrios, ser prudentes en cualquier momento. Cristo quiere que nosotros vivamos como estas 5 mujeres prudentes, que vivían a la expectativa de que si se les acababa el aceite para su lámpara, ellas ya tenían su provisión para que su lámpara nunca se termine. Recuerden, en esos tiempos no había alumbrado público como nosotros en la ciudad, ¿verdad? Sino que teníamos que andar, o la gente tenía que andar con su propia luz, con su propia lucecita. Y si una persona era lo suficientemente inteligente y prudente, sabía que iba a andar con su lucecita con aceite. Al menos iba a andar en la noche. Pero había gente imprudente, insensata, como dice la palabra, que salía a la oscuridad sin la suficiente prevención de su aceite en la lámpara. ¿Se imagina usted, hermanos, quedarse en la noche sin luz?
¿Ha estado usted en algún lugar donde no hay luz, no hay alumbrado público? ¿Ha estado alguna vez en la noche en un lugar donde no hay alumbrado público? Yo he estado en dos lugares así, hermanos. En la tierra de mi padre, en Guambaló, antes de que haya alumbrado público, ahora ya hay alumbrado público, pero yo les estoy hablando hace 20, 25 años atrás, 30 años atrás, no había alumbrado público en Guambaló. Y en las noches, hermano, cuando se iba la luz, usted no podía ver ni lo que estaba a centímetros de su nariz. No veía nada, literalmente no ve nada. En el campo cuando se va la luz y la noche no es estrellada y la luna no está presente, no se ve nada. Para los que conocen el campamento en el Tena, el campamento bautista Un Pez, recuerdo que una noche de tormenta eléctrica allá en el campamento, hermanos, porque allá cuando llueve, llueve de a de veras, se fue la luz. Hermanos, no se veía nada en la selva. Nada. ¿Sé a dónde dirigirme? Pudiera estarme cayendo en un hueco y morirme. No tengo esa luz. Soy un insensato, soy un imprudente, porque la palabra me dice que yo debo ser prudente, debo ser sobrio. Y como estas 5 mujeres que sí tenían la prevención de tener su aceite, lo hacían porque así pudieron llegar, pudieron ver al esposo que llegaba y pudieron ser parte de ese lugar. La sobriedad no solo es evitar el alcohol, es tener una mente firme, prudente, disciplinada. No dejes que el miedo, las redes, el materialismo o el ocio te adormezcan espiritualmente. Como ejemplo podemos ver a un centinela. Un centinela no puede dormirse. Su función depende de estar atento. ¿Qué era un centinela? Un hombre que estaba en la torre de control, en la torre del vigía. Este centinela, aunque poco popular, era una persona eminentemente importantísima, porque el centinela tenía que estar viendo si el enemigo no se acercaba. Y cuando el enemigo se acercaba, tenía que decir rápido, ¡ey! ¡Peligro! ¡Peligro! Pero si el centinela se quedaba dormido, ¿ven ustedes por qué el centinela era una persona muy importante? ¿Cuánto quisiéramos nosotros tener un centinela siempre ahí activado en nosotros, ¿no? Que cuando sabemos o vemos o no nos damos cuenta que el peligro se acerca, se prenda una lucecita en nosotros, ¿no? ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Despierta! ¡Peligro! ¡Peligro! Como cuando uno tiene un auto y se ha olvidado de darle mantenimiento al auto. Ven que se les prende una lucecita en el carro y uno dice, ¿qué? También será esa lucecita. Y lo que está diciendo es, check, check. Algo está mal en el carro. Y la lucecita le está diciendo, hey, algo está mal en el sistema. Tienes que llevarle al mecánico. Pero ¿qué pasa si no hay esa lucecita? A no ser que usted tenga un buen oído, ¿no? Porque antes así se daban cuenta que el carro estaba dañado, con el oído. Pero si usted no está atento, como dice la palabra, ser sobrio, prudente, si usted no está atento a las señales de su auto, ¿qué le puede pasar a su auto? Y usted está rodando nomás, rueda y rueda y rueda y rueda. No le da mantenimiento, no cambia de aceite, no pone agua. ¿Qué va a pasar a su pobre automóvil? O en un momento determinado, ¡puf!,
y ahí marchó. Pasa con nuestra vida también. Si usted se descuida, ya la palabra del Señor le está diciendo en ciertas cosas: hey, cuidado, no está bien esto. Hey, sé prudente, aléjate del pecado. Y nosotros a esas advertencias, vivo nomás como quiero. Vivo como si fuera a vivir eternamente. Cuando llega un momento, hermanos, y ya no habrá tiempo para nada más. El centinela, nosotros debemos ser como esos centinelas, atentos siempre al peligro. Y les hago una pregunta aquí también. ¿Qué te está robando tu sobriedad espiritual? ¿Qué pensamientos necesitas alinear con la palabra? Vimos la segunda parte, ¿no?, del versículo. El versículo constaba de 3 partes o lo dividí en 3 partes para predicar esta mañana. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios. ¿Y cuál sería la última parte, hermanos? Velad en oración. Interesante, ¿no? Que Pedro, el que se quedó dormido en el Getsemaní, en Marcos 14, y Jesucristo dijo: no pueden velar ni una hora, oren. Jesús regresó y les volvió a ver dormidos. Este Pedro está diciendo estas palabras: velad en oración. Porque él entendió, hermanos, que era muy importante mantenerse en oración. Velad en oración es vivir constantemente en comunión con Dios. Velar, tener esa comunión con Dios. Quiero invitarle a Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, 2. Colosenses 4, 2. Dice la palabra en Colosenses 4, 2. Vamos a ir hasta el versículo 5. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cuál es el énfasis aquí, hermanos? El fin se está acercando. Tienes que mantenerte en oración, porque eso es vivir sabiamente. Y dice, ¿no?, que perseveremos en la oración, velando en ella con acción de gracias. Porque este tiempo de oración, hermanos, también es sí. Si usted tiene su sueño, sí, hágalo. Cumpla su sueño. Usted quiere tener sus objetivos como persona, como profesional, puede hacerlo. Gloria a Dios. El tener un trabajo es una bendición. El llegar a tener cosas materiales es una bendición también. Pero usted no debe nunca olvidarse, hermanos, ¿para qué está usted aquí? Para que todo lo que usted haga glorifique a Dios. Y de ahí va la pregunta: ¿todo lo que hacemos glorifica a Dios? Todo lo que usted hace, hermanos, y solo usted lo sabe, usted y Dios sabe, todo lo que usted hace
glorifica a Dios? Muchos se golpean el pecho. Hermanos, no se trata de golpearse el pecho. Se trata de cambiar de vida. El arrepentimiento es cambiar de vida. Y recuerde que el cristianismo lo que tiene que ver es venir al Señor en arrepentimiento y fe. No es solamente decir yo creo en Dios o yo creo en Cristo, que yo sí creo en el Evangelio. Pero hermanos, si tú dices que has creído y sigues siendo la misma persona que eras antes, hay una contradicción en eso. Y nosotros debemos velar, es estar despierto. Mucho, por eso tiene que ver el centinela, el vigía. Como un faro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el faro en alta mar? Avisarle a los barcos que se acercan a tierra. Pero en el barco hay un responsable que si se queda dormido, para los que han visto la película del Titanic, ¿qué pasó? Hubo un descuido, porque sabían que los icebergs estaban cerca. Y el vigía, el centinela, tenía que dar la orden a metros de distancia que se acercaba a los icebergs y tenían que alejarse. Eso es algo muy normal en navegación, hermanos. Pero al no dar el aviso oportunamente, porque esto no es solo una película, hermanos, es un hecho real. Y eso tal vez sea el más famoso, pero muchos barcos se han varado por eso, ¿no? Han naufragado por esa razón, por descuidarse. Y muchos en su vida han caído por eso, por descuidarse, por haber dejado un poquito. No, es que un poquito, una vez al año no hace daño. Y por ahí se mete el enemigo, ya sabe por dónde tratarte y por ahí se mete. Debemos velar, debemos estar despiertos, atentos, discerniendo los tiempos. Esto no quiere decir, hermanos, que va a dejar de dormir. Se trata de tener una actitud audaz, interpretando los tiempos que estamos viviendo. A mí me encanta escuchar un programa de YouTube que se llama Entendiendo los Tiempos. Les recomiendo, búsquelo en YouTube, Entendiendo los Tiempos. Son programas de media hora. Porque realmente, hermanos, si usted no entiende el tiempo que estamos viviendo, y vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo hemos de vivir entonces? La oración, hermanos, mantiene el corazón alineado a la voluntad de Dios. Jesús mismo lo mandó, velad y orar. Velad y orar. Si velar y orar no fuera importante, el Señor Jesucristo no lo hubiera dicho. Pero Él sabía que era importante, importantísimo. Porque sabía que si no nos manteníamos en oración, atentos, nos podíamos perder. Y con esto graves consecuencias en nuestra vida. Y con esto, hermanos, les hago otra pregunta más en esta tercera sección. ¿Cómo está tu vida de oración? Bueno, pastor, yo vengo todos los miércoles al culto de oración. No, se trata más allá de eso. Se trata mucho más de una vida, de un estilo. Hermanos, ¿cuántos dan gracias al Señor cada vez que se llevan un bocado de comida a la boca?
¿O estamos lo demasiado ocupados y hambrientos para pasar por alto la oración? La oración debe ser un estilo de vida, hermanos. ¿Oras con urgencia por tu familia, por la iglesia, por los perdidos? Hermanos, ¿cuántos de nosotros oramos por los que están afuera que no han conocido a Cristo? Deberíamos. ¿Saben por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Y es lo que está diciendo Pedro en este versículo que acabamos de estudiar, que acabamos de ver. ¿Cómo es mi vida de oración? ¿Oro con urgencia? Otro título que estaba pensando ponerle al sermón de hoy es: vivamos urgentemente sabiendo que es el fin. Pero oremos hasta el fin le ganó. Ambas tienen la misma connotación. Oremos, porque esto se va a terminar. Oremos, esto se termina. Ustedes saben que para esta serie de sermones me apoyo en los comentarios bíblicos de Matthew Henry. Y Matthew Henry sobre este versículo dice lo siguiente: en cuanto al versículo 7, él está diciendo, en fin de cuentas, esto se va a terminar pronto, así que hay que mantener la cabeza sana, caliente el corazón y fiel el cumplimiento del ministerio que a cada uno le haya sido asignado. Y me encantan estas palabras que él utiliza, ¿no? En fin de cuentas, esto se va a acabar. Es lo que está diciendo Matthew Henry al versículo el comentario que él hace sobre este versículo. Hermanos, en fin de cuentas, esto se va a acabar. A la final sabemos que esto va a terminar. Todo lo que está aquí ya no va a haber. ¿Cuál es la actitud que debes tener? La cabeza sana, caliente el corazón y fiel al cumplimiento que a cada uno le haya sido asignado. Esta es la exhortación que él está diciendo. Todo esto se va a terminar, así que no vivan como si fueran a ser eternos. Vivan de tal manera que entiendan que lo que vivimos se terminará en algún momento. Y eso lo que hará es replantearnos las prioridades que tenemos en nuestra vida. Para ir terminando, mis hermanos, Pedro nos da 3 mandatos simples pero poderosos en este versículo de este capítulo. 1, y es básico, hermanos, es para que usted salga y se acuerde toda la semana. Facilito, 3 cosas. Recuerda que el fin está cerca. Recordemos, hermanos, que el fin está cerca. Número 2, sé sobrio en tu mente. Y número 3, ora con diligencia. Es el resumen de este versículo. Recuerda que el fin se acerca, sé sobrio en tu mente y ora con diligencia. Y pudiera ser algo cíclico, ¿verdad? Ora con diligencia
porque el fin está cerca. Y se da la vuelta. Cíclico en esto. Iglesia, ¿estamos viviendo como si Cristo viene o como si este mundo fuera eterno? Que el Señor nos despierte, nos limpie la mirada y nos haga una iglesia sobria y que se mantiene en oración. Cierre sus ojos, mi amado hermano.